Tomen asiento, por favor. Abran a 1 de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde versículo 11 hasta el fin del capítulo. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. En el siglo XVII, en Inglaterra, hubo un grupo de personas santas que se llamaban los peregrinos. Se llamaban así porque ellos viajaban de un lado a otro, sabiendo que este hogar, este mundo, no es nuestro hogar, sino que nosotros y ellos tenemos un hogar celestial, no en este mundo. Y estos hombres, estos peregrinos y estos extranjeros en este mundo, nos puede enseñar mucho de lo que Pedro dice aquí en este capítulo. Pedro habla acerca de la relación de los extranjeros y peregrinos en este mundo con los incrédulos. Pedro habla también acerca de la relación de los extranjeros y peregrinos en este mundo con el gobierno. El apóstol Pedro también habla acerca de nuestra relación como siervos en este mundo y en el sufrimiento. Y los peregrinos nos pueden enseñar mucho acerca de estas cuatro áreas. Los peregrinos estaban siendo perseguidos en Inglaterra. Ellos no podían reunir en la forma que ellos querían para adorar a Dios. Si ustedes leen acerca de los puritanos en Inglaterra durante la Reforma y el siglo después, ustedes van a leer acerca de la persecución de la iglesia de Inglaterra contra los separatistas,
los peregrinos, los puritanos. Era obligatorio hacer cosas que no manda la palabra de Dios. Por ejemplo, había un libro de oración y era obligatorio leer una oración de ese libro en el culto. Entonces los puritanos, los peregrinos están pensando, pero la palabra de Dios no me manda decir esa oración. ¿Qué es que si yo quiero orar por los salmos o decir mi propia oración? Preso. Eso es lo que pasó. Lo que está pasando en el mundo hoy día no es nada nuevo. Esto siempre ha existido en la iglesia. Los cristianos en el primer siglo, lo mismo. Los quemaban en postes. Los metieron presos y otras cosas. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, la leyenda, lo que puede ser la verdad, es que tomaron una sierra y le cortaron la mitad. La persecución siempre ha pasado en el mundo. Entonces, estos peregrinos vivían durante el tiempo cuando John Bunyan era preso y escribió ese libro que ha vendido más libros en todo el mundo, menos la palabra de Dios, El progreso del peregrino. John Bunyan le metieron preso en Inglaterra. ¿Por qué? Porque no seguía las reglas de la iglesia del gobierno. En esa época, el gobierno y la iglesia era una. No había separación. Y él escribió ese libro. Los peregrinos dijeron, ya basta, nos vamos de aquí. Y hay dos pensamientos. Si el cristiano debería quedarse para pelear contra estas cosas o huir. Los peregrinos decidieron huir. Y ellos fueron a Holanda. Y en Holanda ellos tenían relaciones con los incrédulos, las personas que no creen. Y veían que sus hijos estaban aprendiendo costumbres de la cultura holandesa. Y ellos dijeron, nosotros no queremos esto. No queremos perder a nuestros hijos. Entonces otra vez decidieron huir. Esta vez regresaron a Inglaterra y en unos barcos ellos se fueron al Nuevo Mundo, lo que hoy en día es Estados Unidos, es Massachusetts. Pero vemos lo que hicieron estas personas santas en relación con los incrédulos. Se separaron de ellos porque no querían perder a sus hijos. Con el gobierno, huyeron del gobierno malvado para seguir sus conciencias y alabar a Dios según la forma bíblica. Y estas personas eran siervos también. Tenían el pensamiento de ser siervos tanto que cuando llegaron a Massachusetts, ellos comenzaron el socialismo, diciendo que, ¿sabe qué? Vamos a compartir todos nuestros bienes. Ese experimento no salió bien para ellos. Después de poco tiempo ellos veían que, bueno, él va a compartir lo que él hace conmigo, entonces yo voy a relajar y no voy a trabajar tan duro. Y las personas no tenían. Entonces ya ese experimento de socialismo en Massachusetts, estas eran las primeras personas que llegaron allí. Sabemos que ya habían los indios, ya estaban viviendo allí, pero de Europa, y fracasó. Y después Dios bendecía el pueblo cuando ya no utilizaron ese sistema de gobernar. 4, había mucho sufrimiento para los peregrinos. Los peregrinos fueron en barcos a Massachusetts, llegaron en noviembre, 9 de noviembre, 1620. Si ustedes conocen el norte de Estados Unidos, hace mucho frío. Y diciembre, enero y febrero son terribles. En el primer invierno, la mitad del pueblo se murió. Ellos sabían qué es el sufrimiento. Si no, ellos también estaban buscando el hogar eterno, sabiendo que nuestro hogar no está en este mundo. Y por eso nosotros llamamos a ellos peregrinos y extranjeros. Pero nosotros podemos aprender mucho de ellos, de lo que escribe el apóstol Pedro aquí en estos versos. Nuestra relación con los incrédulos, con el gobierno, actuando como siervos en este mundo y sufriendo con paciencia. En capítulo 2 de su primera epístola, el apóstol Pedro ofrece consejo práctico.
a nosotros como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y primero son lo que dije, nuestras relaciones con los incrédulos, en versículos 11 y 12. Segundo, los deberes de cristianos en relación al gobierno, versículos 13 a 17. Tercero, los deberes de cristianos como siervos y finalmente sufrir con paciencia utilizando el ejemplo de Jesucristo. Las personas a quien estaba escribiendo Pedro estaban siendo perseguidos. Ya mismo, después de que Pedro escribió esta epístola, va a llegar Nerón. Y si ustedes saben lo que pasó durante esa época, era terrible para los cristianos. Ellos fueron perseguidos y sufrían en gran manera del imperio romano. Leamos otra vez, versículo 11, lo que dice. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro dirige esta epístola a los amados en Cristo. Pedro muestra su amor para ellos. Y después de decir eso, ustedes son amados en Cristo, habla acerca de nuestro estado y el estado de ellos en el mundo, extranjeros y peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Sabemos lo que dice la Biblia en los Salmos, en Santiago, que nuestra vida es como la neblina que aparece por poco tiempo, después desaparece. Nosotros somos como una jota en este mundo. Somos como nada. Nuestra existencia en 6,000 años o más de lo que ha existido este mundo, nuestra vida de 70 años, 80 años, 90 años, no es nada en comparación. Y nuestra ciudadanía no está aquí tampoco. Este mundo es temporal. ¿Qué dice Apocalipsis? Y Pedro también en su segunda epístola, que este mundo se va a quemar. Es un mundo temporal. Y la nueva Jerusalén, nuestro hogar eterno, va a descender los cielos. Y los santos en Cristo, los extranjeros en este mundo, los peregrinos y pasajeros en este mundo temporal, vamos a heredar un mundo eterno. Nuestros ojos deberían estar fijados en este mundo que ha de venir. Y Pedro dice aquí las cosas que destruyen nuestra alma, los deseos carnales, que tenemos una batalla contra estas cosas. Estas cosas son internas. Es un resultado del pecado de Adán. Él pecó, nosotros pecamos en él era nuestro representante. Y a causa del pecado de Adán, todos nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. El bebé más pequeño que nace de 1 minuto ya tiene una naturaleza pecaminosa. Y por eso nosotros cometemos pecados. Nosotros queremos cometer pecados. Hacemos lo que queremos. Tenemos una libre voluntad para pecar, para hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. Seguir estos deseos carnales. Y muchas veces estamos influenciados por los incrédulos. Y Pedro continúa en el siguiente versículo hablando acerca de esto, cuando dice en versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aunque ellos nos persiguen, y aunque ellos nos tratan mal, ¿cuál es nuestra responsabilidad como extranjeros y peregrinos en este mundo, como hijos de Dios en este mundo? Hacerlo bien. Jesús también dice lo mismo, que cuando ellos hacen mal, nosotros no hacemos mal como venganza, no. ¿Qué hacemos? Oramos por ellos, oramos por nuestros enemigos. Devolvemos al mal con el bien, dice Jesús, amando a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual viendo hacia adelante a nuestro hogar eterno.
En Hebreos 13:14 leemos, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la por venir. Y en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, como extranjeros en este mundo, nuestro deber es buscar lo de arriba y lo de por venir y también hacer bien a todos, como Jesús. Las cosas del mundo son temporales, destruyen nuestras almas. Hay dos cosas de cual Pedro habla aquí en versículo 11 y 12. En versículo 11, del interior, las cosas que provienen del interior, de deseos carnales. Y después dice que nosotros, como hijos de Dios y como extranjeros en este mundo, deberíamos portarnos bien en el mundo, aunque estamos siendo perseguidos, aunque hacen mal a nosotros. Hay muchas cosas que pelean contra nuestra santidad en este mundo. Muchas cosas que entran por medio de los ojos pueden tener un mal efecto en nuestra santidad que entra por los oídos. Igual, nosotros como ciudadanos del cielo no deberíamos involucrarnos en esas cosas malvadas de este mundo que van a quitar nuestra santidad. Y en quitar nuestra santidad, ¿qué más va a quitar? Nuestra paz interna. Porque cuando nosotros seguimos esos deseos carnales, perdimos la paz que el Espíritu Santo nos da en obedecer y vivir una vida santa. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando estaban presos? Cantando. ¿Y por qué? Porque tenían una paz interna. Ellos sabían que estaban siguiendo la santidad. Y aunque ellos estaban siendo perseguidos, ellos regocijaban que Dios contó a ellos justos para sufrir por su nombre. No quejaron, sino cantaron. El mundo nos va a perseguir. Nuestros deseos carnales también nos roban. Si es que seguimos estos deseos, nos roban de la santidad que Dios quiere para nosotros. Entonces, en versículo 11, después de hablar sobre la batalla interna del alma, en versículo 12, el apóstol dirige su consejo a la conducta externa del creyente, que nosotros conducimos con santidad, no solamente en la vida interior del alma, sino también en la conducta en el mundo, la vida exterior. Salmo 1 nos dice algunas cosas importantes acerca de cómo portarnos con los incrédulos. Y muchos nos quieren perseguir. Quieren que nosotros fracasemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hoy en día, en Estados Unidos, y ahora de lo que escucho está pasando aquí también, hay libros en las escuelas fiscales que dicen María y sus dos madres. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado, como los peregrinos en Holanda, que nuestros hijos no desarrollen estos pensamientos malvados. Y si ellos están sentados debajo de malhechores, debajo de incrédulos y personas que odian a Jesucristo, el Salvador, y están enseñando cosas completamente contrarias a la palabra de Dios, ¿qué pensamos que va a pasar a nuestros hijos? Ahora en este país tenemos muchas oportunidades. Ahora que Dios, aunque la cierre del gobierno ha sido algo muy malo para muchas personas, ahora hay más libertad en la educación por lo menos, que nosotros podemos buscar opciones en que nuestros hijos van a desarrollar la vida espiritual. Algunos no tienen costo, otros que son muy económicos. No es necesario, obligatorio, enviar nuestros hijos donde van a enseñar cosas contra a la palabra de Dios. Deberíamos tener el mismo pensamiento de los peregrinos y cuidar a la próxima generación. En estos
2 versículos, el apóstol da nuestros deberes como peregrinos con los incrédulos. Ahora en versículos 13 a 17 da nuestros deberes al gobierno. Y hoy en día este es un tema muy importante. Versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Hasta ahí nomás por el momento. Pedro exhorta a los hermanos en Cristo para someterse a toda creación. La traducción aquí, institución, es mala. La palabra griega significa toda creación o toda persona, cual incluye instituciones y ordenanzas. Pero Pedro está diciendo que el cristiano debe someterse a otros. Esta es una parte de la santidad, de morir a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y preferir otros sobre nosotros también. Esta es una parte del quinto mandamiento. El quinto mandamiento no es solamente obedecer a nuestros padres, sino incluye a toda persona en autoridad, a nuestros pastores y ancianos, a nuestros jefes en el trabajo, al gobierno. Dios nos llama a obedecer al Rey. Y Jesús es nuestro ejemplo en esto. Pero después, Pedro habla más específicamente. Proverbios dice también que el corazón del rey está en la mano de Dios y que Dios lo mueve donde quiere. Pero en versículo 14 ahora dice, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí dice que el cristiano está obligado a obedecer al rey, al presidente, la persona en poder, los gobernantes, porque Dios estableció un sistema de gobierno. Dios también dio a los líderes su posición. No es por casualidad que ellos están allá por la ordenanza de Dios. Y yo creo que la Biblia enseña que Dios da malos líderes para castigar países infieles y que Dios da buenos líderes para bendecir a pueblos fieles. Aquí, aunque dice que nosotros deberíamos obedecer al presidente y al rey y al gobierno, dice la razón. Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno no castiga a los malhechores, sino promueve la maldad? Aquí no dice que es obligatorio obedecer a ese gobierno. ¿Qué pasa cuando el gobierno no promueve la alabanza de lo que hacen bien, sino castiga a los que hacen bien? La Biblia no dice que estamos obligados a obedecer a ese gobierno tampoco. Entonces nosotros necesitamos juzgar con justicia y con sabiduría. Pensamos en unos ejemplos bíblicos. Éxodo, capítulo 1. Nuevo faraón en Israel. El faraón antiguo se murió. Y este faraón nuevo no sabe quién es Israel, no sabe qué pasó en el pasado, y ahora él ve que Dios está bendiciendo a su pueblo escogido, que ellos están creciendo en gran manera. Entonces, ¿qué dice? A las parteras, matan a los varoncitos cuando salen de la barriga de la mamá. Mátenlos. ¿Vamos a seguir esa ordenanza del rey, faraón? Por supuesto que no. Y las parteras no hicieron eso porque ellos temían a Dios. Y por eso Dios bendecía a ellas. Ellos juzgaron con justicia, con sabiduría. Ahora, este es un ejemplo bien extremo, matar a un niño, pero está pasando hoy en día. En Estados Unidos, 1 millón de bebés cada año mueren por el aborto. El gobierno está promoviendo el bien, 1 millón cada año. En legalizar esta ley que es una abominación, una ley de matar
Es terrible lo que está pasando. En otros países también ahora, recientemente, están pasando esta misma ley. Vamos a obedecer, vamos a hacer caso a un gobierno tan malvado que permite matar a niños en la barriga de su mamá. Otro ejemplo bíblico es Daniel. Daniel, no puedes orar. No puedes orar a Dios, Daniel. Tienes que seguir al rey. Y solamente al rey. Era la misma cosa en el primer siglo con los cristianos. César es Señor. Jesús no es Señor. César es Señor. Entonces Daniel escondía para orar. No. Daniel oraba con el propósito de todos podían verlos. Porque él estaba siguiendo la justicia también. No hacía caso a esa ley malvada. Entonces, cuando los gobernantes ponen leyes que están en contra de la palabra de Dios, nosotros no tenemos la responsabilidad de seguir esas leyes. Los apóstoles, ya di el ejemplo de los apóstoles, estaban presos, estaban cantando. ¿Y por qué estaban presos? Por predicar. Y dijeron, bueno, ahora ustedes váyanse, salen de aquí, pero simplemente no prediquen. ¿Ellos hacían caso a esa regla? Tampoco. ¿Qué es que dijeron? Nosotros vamos a obedecer a Dios antes de los hombres. Esto debería ser nuestro pensamiento también. Yo digo todo esto para ahora aplicar lo que está pasando hoy en día en el mundo. Si el gobierno en el tiempo de la Reforma, cuando vivían Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, dijeron, ustedes no pueden ir a la iglesia. ¿Piensan que estos hombres habrían obedecido a esa regla del gobierno de no unirse como una congregación al cuerpo de Cristo para adorarle? Y de la Reforma proviene la doctrina de cuál es una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera predica el Evangelio. Una iglesia verdadera celebra los sacramentos. Y si no están congregando, ¿cómo van a celebrar los sacramentos? Nosotros vimos aquí hace 2 semanas un bautismo. Damos gracias a Dios por los ancianos, pastores que Dios ha puesto aquí para guiarnos según la verdad de Dios. Porque otras iglesias no tienen eso. Otras iglesias están cerradas ya 1 año. Anoche yo estaba escuchando a una entrevista con Doug Wilson. Doug Wilson es un pastor, predicador en Idaho, en Estados Unidos. Y tiene una congregación grande, tan grande que ellos también comenzaron una escuela, un colegio y una universidad. Y personas de distintas partes de Estados Unidos reubican, salen de sus trabajos, van a Idaho para ser parte de esa comunidad de fe. Y él dijo algo interesante. Él dijo que las iglesias que no se han reunido en 1 año, que es bueno porque ellos estaban estorbando el avance del reino de Dios. Porque no están bien calientes para el Señor. Y si ellos van a hacer caso a esta regla del gobierno, que deberían hacer caso porque Dios está purificando su iglesia. Y que los verdaderos van a seguir adelante según lo que dice la palabra de Dios. Y hay otros ejemplos también. Sabemos que yo he mencionado varias veces James Coates en Canadá. Gracias a Dios, ya no está preso, sino tiene que enfrentar el juicio que viene en abril o mayo o en junio. Pero él se reunía con su congregación en Canadá, lo que es contra la ley, y le metieron preso. John MacArthur vive en California. Es un estado muy diferente que muchos otros estados en los Estados Unidos. Y ellos también dijeron, no puedes reunir. Y John MacArthur no simplemente se reunía, sino ellos se reunían. Tienen miles y miles de personas en su congregación, sin distanciamiento social, sin mascarillas. ¿Por qué? El ejemplo bíblico es hacer cuarentena con los enfermos y no con las personas en buena salud.
hay libertad para las personas en buena salud. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, necesitamos analizar si obedecemos al gobierno siempre y cuando están haciendo lo bien, castigando a los malhechores y dando alabanza de los que hacen bien. En Romanos 13, voy a leer también lo que dice, porque dice la misma cosa allá. Romanos 13, 1-7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahí está otra vez la misma cosa que Pedro dice. No están para hacernos temer cuando hacemos el bien. Pero en muchos casos eso es exactamente lo que están haciendo hoy en día. Sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Eso no pasó con Daniel, eso no pasó con los apóstoles, no pasó con las parteras en Éxodo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces sí, obedecemos al gobierno cuando el gobierno es un gobierno justo. Pero cuando hacen leyes y reglas que son al contrario de lo que dice la palabra de Dios, nosotros obedecemos a Dios. Sigamos adelante en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora Pedro nos dice que tenemos la responsabilidad de obedecer al gobierno porque esta es la voluntad de Dios. No hay razón más grande de esto, sino siempre queremos seguir la voluntad de Dios. Y desobedecer la voluntad de Dios, obviamente eso es pecado. También otra razón es para que los incrédulos no tienen ninguna razón para hablar mal sobre los hijos de Dios. Y si cumplimos nuestros deberes delante del gobierno, ellos se callan. Esta palabra significa poner un bozal en la boca del animal. Versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay una doctrina que ha existido mucho tiempo en la iglesia. Antinomianismo. Anti significa no y nomos en el griego es la palabra ley, que no hay ley. Y esto es lo que Pedro contradice aquí. Que ahora que estamos libres en Cristo es verdad, pero igual tenemos responsabilidades y deberes. Leemos el Nuevo Testamento y vemos esto. 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Nosotros somos libres ¿de qué? De ser esclavos del pecado. Romanos capítulo 6. Estamos bajo pecado. Romanos 3 estamos bajo pecado. Romanos 6 habla acerca de la esfera del pecado en que nosotros vivimos antes de ser redimidos de Jesús y antes de nacer de nuevo. Ya no estamos atados con esas cadenas que tenemos que seguir al pecado y queríamos seguir al pecado, sino ahora estamos libres de eso. Ahora con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos obedecer la ley de Dios y queremos obedecer la ley de Dios. Somos bajo autoridad de los hombres y esto incluye si los hombres son
malévolos, si son hombres del diablo, igual estamos bajo su autoridad. Y cuando Pedro estaba escribiendo, eso era el caso de las personas a quien él estaba escribiendo. Estaban siendo expulsados de la sinagoga, no podían comprar, no podían vender. Dios ha dado el sistema de gobierno para guardar paz en la tierra. Eso es el propósito. Y eso es la oración que el apóstol Pablo escribe en sus cartas a Timoteo, diciendo que nosotros deberíamos orar por los gobernantes, por el rey, los presidentes, para que nosotros podamos vivir en paz en el mundo. La libertad en Cristo no significa que no hay ley, significa que nosotros establecemos la ley, como el apóstol Pablo dice en Romanos. Somos bajo autoridad y como dice aquí, siervos a Dios. Y la palabra, podemos traducir la palabra esclavos. Somos esclavos de Dios. Y en versículo 17, Pedro da 4 deberes del extranjero en relación al deber al gobierno en este mundo. En este mundo lo que no es nuestro hogar. Y en versículo 17 dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Honrar a todos significa todas las personas en todo el mundo. Todos estamos creados a la imagen de Dios. No significa de cuál país provenimos, el color de nuestra piel, cuál idioma hablamos. Cada ser humano está creado a la imagen de Dios. Y por esa razón honramos a todos. Mientras que honramos a todos los hombres, incluyendo los incrédulos, tenemos una responsabilidad especial para nuestros hermanos en Cristo. Les amamos por medio de preferir a ellos antes o sobre nosotros mismos. Vivir como siervos, como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y no debemos temer al hombre. Cuando ellos, el gobierno, los gobernantes vienen con la espada en su mano, diciendo que tal cosa va a pasar si usted hace esto. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? En Mateo 10:28, no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tememos al rey o al presidente o un gobernante, pero le mostramos el respeto que merece en esa posición de autoridad donde Dios le ha puesto. Y le honramos por ser sujeto a su ley. Aquí termina el consejo práctico para los extranjeros en relación a sus deberes con el gobierno. Y ahora empieza la tercera parte de su consejo práctico, los deberes de peregrinos como siervos. En versículo 18 dice, criados, siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La esclavitud en el primer siglo era una parte de la sociedad y también en el Antiguo Testamento. Era voluntario en el Antiguo Testamento. Una persona que quería ser esclavo dice que, bueno, mi tiempo de servir ya terminó. Pero mi amo me ama, yo amo a mi amo, yo quiero seguir sirviéndole. Entonces hacen un hueco, ponen un arete en su oreja, significa que es un esclavo de esa persona, que quería ser un esclavo de esa persona. Y aquel dice criados, la mayoría de los criados que servían en una casa eran esclavos. Y los escritores del Nuevo Testamento escriben mucho acerca de la esclavitud. Nunca dicen que una esclavitud debe desear estar libre. No dice eso. Pero siempre estresan la importancia de la obediencia. Y en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo escribe que un esclavo no debería resistir a esta posición donde Dios le ha puesto. En Efesios 6 se escribe que el deber del esclavo es obediencia siempre.
Y no solamente cuando está viendo al jefe, pero siempre como representantes de Dios sirviendo a Cristo en la posición en que Él nos ha puesto. Y aquí en Pedro, por decir criados, se refiere a esclavos y libres que servían en una casa. Y es que sirven en una casa, tienen mucho contacto con el dueño de la casa. Y no todos son buenos y afables, como dice aquí, sino otros son difíciles de soportar. Entonces los cristianos deberían portarse con reverencia, respeto, honor a todos los amos, jefes, no solamente los buenos, sino también los que son difíciles de soportar. Lo que está traducido aquí, difíciles de soportar, es una sola palabra griega que significa perverso, torcido, deshonesto. Igual, los esclavos y los siervos respetan a esa persona, le tratan con honor y haciendo esto sin quejarse, como siervos y representantes de Jesucristo en el mundo, para que otros ven las buenas obras, nuestras buenas obras, y glorifican a Dios en el cielo. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 11 a 13, escribió que aplica aquí en esta situación de un siervo, una persona en un mal trabajo y el jefe le trata mal. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos este versículo, Filipenses 4:13, en muchos lugares. Pero el apóstol Pablo está escribiendo acerca de tener comida y no tener comida. Y sufrir hambre. Que él puede hacer eso. Puede hacer eso con una actitud contenta porque Cristo le ha dado un paz y gozo interna. Nosotros, como extranjeros y peregrinos en este mundo, tenemos deberes. Y un deber es estar contento en toda situación. Este deber es sufrir con paciencia sin quejarse. Mire qué más dice Pedro en versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. El Hijo de Dios que sufre injustamente y acepta su situación en plena fe, confiando en la soberanía de Dios y en su providencia, está aprobado de Dios por no enojarse, por no quejarse, nunca quejarse, por no estar descontento, lo que es un acto de rebelión, porque Dios ha puesto a la persona en esa situación. Dios está guiando todos los eventos de este mundo. Muchas veces yo utilizo el ejemplo de lo que dice Jesús. Jesús dice, si un cabello cae de nuestra cabeza, eso no pasa sin Dios. Dios está haciendo todo. Por eso nosotros confiamos con fe en Él para manejar nuestras vidas. Lo que parece mal y puede ser mal para nosotros, pero Dios tiene un propósito y por eso no quejamos. El cristiano tiene que sufrir con paciencia y esto es nuestro deber. Y la situación para los esclavos a quien Pedro estaba escribiendo era bien duro, mucho más duro de lo que nosotros sufrimos hoy en día en este país. Eran tratados como animales ellos. Ellos eran golpeados, azotados. Y era fácil estar desesperado. Por eso Pedro dice, mira a Dios, confía en Dios, Dios tiene un plan, su plan es perfecto, Dios está haciendo esto, confía en Él, estar contento. Sabiendo también que nuestro Padre Celestial tiene un lugar para nosotros, como Jesús dijo, pero me voy para preparar un lugar para ustedes. Y los apóstoles también sufrían a las manos del gobernante, sufrían la muerte. Pero si nosotros no podemos cerrar la boca,
Si nosotros no podemos parar de quejar en situaciones difíciles, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso no es lo que Él quiere, eso no es lo que Él manda. El apóstol Pedro, escribiendo a estos esclavos en situaciones bien difíciles, requiere esto. Y es un esfuerzo grande de nuestra parte. Esto es lo que hace un cristiano maduro y perfecto, como Santiago dice en su primer capítulo. Que un cristiano maduro y perfecto puede sufrir con paciencia y puede tener ese gozo y paz. Y como el apóstol Pablo, aprender a estar contento en toda situación es nuestro deber como extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero todo esto va a terminar. Estamos aquí por poco tiempo. Este mundo es temporal, no es nuestro hogar. Somos peregrinos en un viaje corto, yendo a la tierra celestial, donde no hay sufrimiento. En esto deberíamos enfocar. Y en versículo 20, Pedro dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si hacemos mal y estamos castigados sin quejar, esto no tiene valor porque el justo está pasando. Estamos castigados por hacer mal. Pero si sufrimos con paciencia para algo injusto, cuando estamos perseguidos por hacer el bien, si lo soportamos, estamos aprobados de Dios, dice. En este mundo, el cristiano va a sufrir. Dios ha ordenado nuestro sufrimiento. Y después, lo que Dios mediante vamos a ver la próxima vez, habla acerca del sufrimiento de Jesucristo. Los dos deberes principales, según John Owen, para el cristiano, el extranjero y peregrino en este mundo es vivir santo, sufrir con paciencia. Soportar las pruebas no es algo natural. Nuestra naturaleza pelea contra esto. Nosotros decimos, yo quiero lo mejor para mí. Pero ¿qué dice Dios? Muere a sí mismo. Vive para Jesús. Vive para servir a otros. Lleva su cruz, dice. ¿Cuál era la cruz de Jesús? La muerte. Y eso es lo que dice Jesús. La persona que no viene tras mí, dice, no es digno de recibir la salvación. La persona que no se muere a sí mismo para vivir para otros no es digno de recibir la salvación. La persona que no lleva su cruz, lo que era la muerte, para mí, dice Jesús, no es digno de recibir la salvación. La voluntad de Dios para nosotros en este mundo incluye el sufrimiento, pero Dios tiene un propósito. Uno de esos propósitos, hay varios, es conformarnos a la imagen de Jesús. Jesús sufrió, los seguidores de Jesús también vamos a sufrir. Deberíamos esperar esto. Va a pasar. Y cuando pase, nosotros deberíamos estar listos para cumplir lo que Pedro dice, estar contento en medio de esto, como dice el apóstol Pablo también. Y si nosotros cumplamos esto, tenemos la promesa de galardones eternos que Jesucristo mismo nos va a dar. Cada uno de nosotros vamos a aparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a recibir el bien o el mal. Y si nosotros tenemos buenas obras, una buena obra es sufriendo con paciencia. Esa es una buena obra. Y si nosotros tenemos esto, si cumplimos nuestros deberes, Jesús en su trono nos va a dar una recompensa para llevar a la eternidad. Una recompensa que no tiene fin. Entonces, ¿por qué vamos a buscar escapar de malas consecuencias en esta vida, sabiendo que estas malas consecuencias aquí en este mundo que no es nuestro hogar, nos va a dar una recompensa eterna en nuestro hogar eterno? Nuestra vida es una guerra y nosotros tenemos responsabilidades de pelear contra el pecado para ser santos, para seguir a Dios como nuestro Rey. Él nos ha dado muchos deberes.
Los peregrinos en el siglo XVII en Inglaterra, ellos sabían esto. Ellos buscaron la forma de honrar a Dios en medio de la persecución. Ellos decidieron huir de su país, no por razones económicas, sino por el bien espiritual de su comunidad de fe. Eran extranjeros en este mundo, viajando de un país a otro país, después viajando otra vez. Eran personas valientes que temían a Dios y obedecían a Dios. Querían adorar a Dios según la forma que Dios manda en su palabra y arriesgaron sus vidas para cumplir esta meta. El primer invierno, la mitad de ellos se murieron. Pero en los próximos años, Dios bendecía a los peregrinos. Su comunidad creció, establecieron iglesias y por servicio fiel a Dios, Dios les dio el deseo de su corazón. Que nosotros también cumplamos nuestros deberes como extranjeros y peregrinos en este mundo, peleando contra la maldad, siguiendo la santidad y sufriendo con paciencia. Oremos. Padre nuestro en el cielo, tú eres un Dios bueno y justo y misericordioso. Queremos saber tu voluntad. Queremos seguir la verdad con todas nuestras fuerzas y huir de las mentiras que pasan en este mundo. Para hacer esto necesitamos entendimiento espiritual y sabiduría. Tu palabra dice que si nosotros pedimos esto, que tú nos vas a dar. Así, Padre, por favor, danos sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.